Hola a todos y todas, bienvenidos al módulo 2, en el que se abordarán diferentes herramientas para la participación, intervención y aprendizaje virtual. El objetivo de este módulo es que conozcáis diferentes recursos y aplicaciones y empecéis a elaborar diferentes contenidos para la aplicación terapéutica, educativa y de la vida diaria de personas con diversidad funcional. Los contenidos del módulo van a estar estructurados en 3 bloques. En primer lugar, nos vamos a centrar en software para elaboración de contenidos multimedia, en el que vamos a ver sobre todo el programa JClick, pero también otras herramientas gratuitas. Con respecto al segundo bloque, nos centraremos más en las aplicaciones móviles para la participación, siempre hablando de recursos gratuitos, free. Y por último, el tercer módulo, nos centraremos en las aplicaciones de la realidad virtual y sus posibilidades terapéuticas. Todos los materiales los tendréis a vuestra disposición en la plataforma de Miriax y tendremos unas presentaciones sencillitas, cortas, en las que os comentaremos las principales ideas de contenidos, además de las presentaciones y otro material complementario, como pueden ser los manuales de los programas que vamos a ver, los enlaces a páginas web y vídeos que pueden abordar los contenidos desde diferentes puntos de vista y experiencias. El plan de trabajo es totalmente libre, es decir, los contenidos van a quedar para vosotros abiertos y podéis acceder a los mismos cuando queráis. Más o menos tendríais que dedicar una media de 4 o 5 horas durante esta semana. También os invitamos a participar en el foro específico del módulo, en el que podéis compartir ideas, experiencias, incluso enlaces web que resulten de interés y que estén relacionados con los contenidos del módulo. Además, si tenéis cualquier duda específica sobre el desarrollo del módulo o bien sobre alguno de los contenidos vertidos en él, podéis escribirnos a cualquiera de los docentes a través del mensaje privado. Y por supuesto tenemos una comunidad en Google Plus para que vosotros también podáis ir comentando cosas. ¿Cómo es la evaluación? Bueno, pues va a ser muy sencilla, ya que al final de cada bloque de contenidos os mostraremos un mapa esquema con las principales ideas a modo de síntesis y posteriormente os presentaremos un test de 6 preguntas con diferentes opciones de respuesta y que versan evidentemente sobre los contenidos de ese bloque. Por último, os invitamos también a involucraros en ese reto semanal que os tenemos preparado y que lo podáis compartir en nuestra comunidad de Google Plus.